Cuando uno piensa en ciudades soviéticas, uno piensa básicamente en monoblocks, todos iguales, planos, aburridos, repetitivos, en todos lados iguales y como que todo muy aburrido. De hecho, mi tío abuelo que vive en Polonia vive en uno de esos monoblocks soviéticos. En este video vamos a ver cómo la eliminación de la propiedad privada, abastecer a toda la población con una vivienda y el esfuerzo de fortalecer vivir en comunidad hizo que las ciudades de la Unión Soviética sean mucho más diferentes comparadas con las que tenemos acá en Occidente. Bueno, primero vamos a ver un poquito de historia para contextualizar todo. La Unión Soviética existió desde 1922 a 1991. La revolución que llevó a conformar la Unión Soviética fue la famosa Revolución del Octubre de 1917, donde los bolcheviques liderados por Lenin dieron un golpe al gobierno, que en ese entonces era una monarquía constitucionalista, gobernada por el zar Nicolás II, de la dinastía Romanov. El gobierno de Lenin instauró el comunismo como modelo socioeconómico, con un gobierno sumamente centralizado por sobre cualquier federalismo o gobierno regional. Ellos creían que las ciudades soviéticas debían reflejar los principios comunistas y que las ciudades debían ser rediseñadas con ese fin. Toda propiedad privada fue eliminada y todas las tierras pertenecían al Estado. Y sí, eso impactaría directamente en cómo las ciudades iban a ser diseñadas, planeadas y construidas. Es importante saber que la Unión Soviética llegó a ocupar un sexto de la superficie del planeta, en 2 continentes distintos, y que tenía 11 zonas horarias distintas. Cuando en una punta del país eran las 12 del mediodía, en la otra punta del país eran las 11 de la noche. Lógicamente existieron variantes en las ciudades. No todas eran iguales, dependiendo de la zona, dependiendo de la cultura, y la creación de las ciudades nuevas variaron con el tiempo. No es lo mismo una ciudad en Estonia, más parecida a las ciudades occidentales, que una ciudad perdida en el medio de Siberia. Me atajo antes de que alguno salga diciendo: no, pero yo conozco una ciudad rusa que bla 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 bla. En la década del 20 y del 30, cuando recién nació la Unión Soviética, se focalizaron principalmente en la transición de la propiedad privada a que el Estado sea dueño de las tierras, creando así las primeras ciudades con principios socialistas. Los arquitectos de ese entonces diseñaban con una técnica, escuela, corriente o como se llame, que se conocía como constructivismo. Eran diseños austeros, funcionales e industriales. Y era un diseño perfecto, según los arquitectos, para poder brindarles vivienda a millones de soviéticos. De hecho, la Unión Soviética tenía su propia escuela de arquitectura, donde enseñaban arquitectura moderna, la cual de hecho era muy parecida a la Bauhaus de Alemania. Muchas ideas de la escuela soviética constructivista lograron cruzar la cortina de hierro a Occidente, y el mismo Occidente usaron muchas ideas soviéticas a la hora de hacer arquitectura. El principio básico de estos diseños de ciudades soviéticas, en esta época en particular, es que todos debían pasar tiempo al aire libre y no encerrados en casa, sino trabajando, comiendo, socializando. Decí que no existía el internet en la Unión Soviética porque olvídate. No había Unión Soviética que pudiese contra los niños ratas. Bueno, por eso las casas y departamentos eran construidos con el mínimo de metros cuadrados posible. Y bueno, terminaron construyendo básicamente departamentos que eran monoambientes súper diminutos. Y los edificios pertenecían a la escuela constructivista, por lo que no solo los departamentos son súper chiquititos, sino que además el edificio como tal tiene una fachada súper simple, súper plana y súper aburrida. De hecho, casas chicas, todo plano, gris, aburrido, no era muy popular. A la gente no le gustaban mucho. Pero bueno, estamos en la Unión Soviética. Si te quejas, lo más probable es que termines en un gulag y no con un departamento nuevo. De todas formas, esta fase de construcción de viviendas no duró mucho tiempo. Y durante el gobierno de Joseph Stalin empezaron a construir las Stalinkas. Que sí, adivinaron, Stalinka viene del nombre Stalin, que bueno, era el dictador de la Unión Soviética de ese entonces. Las Stalinkas venían de 2 formas distintas: edificios más pequeños y compactos para los trabajadores, mientras que los otros, que eran edificios más grandes y con más ornamentación, eran para la élite del Partido Comunista Soviético.
soviético. Las Stalinkas más grandes se podría decir que envejecieron bien y forman parte del orgullo de la era soviética. Ni bien cayó la Unión Soviética, estos departamentos, los de las Stalinkas grandes, valían un montonazo de guita. Obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, como no tenían muchos recursos en la Unión Soviética, ni tiempo, ni ganas de estar planeando ciudades, como no sé, la guerra se volvió una prioridad, y la verdad no lo juzgo, la siguiente época del urbanismo soviético llegó después de la muerte de Stalin, y con Nikita Khrushchev gobernando el país. A Nikita Khrushchev le gustaba la política interior y lo que son las reformas. Y la vivienda estaba entre una de sus prioridades. Y su interés provenía de cuando él era el poronga del Partido Comunista en Moscú. En el 50 dirigió un proyecto de viviendas enorme en la ciudad. Su prioridad era construir muchas casas y muy rápido. Y ahí fue donde se sentó Khrushchev con los arquitectos y los ingenieros y les dijo: bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Miren, ando necesitando diseñar grandes edificios de departamentos para darle casa a millones de personas, solo que bueno, no tengo recursos ni tiempo. Deal with it. Y así fue como nacieron las Khrushchevkas. Y sí, Khrushchevka viene de Khrushchev, que Nikita Khrushchev era el dictador de la Unión Soviética de ese momento. Y bueno, no tuvieron mejor idea que ponerle ese nombre a las casas. Al menos bueno, no le ponían nombres en inglés a las cosas. Ahí en la Unión Soviética jamás iba a existir un curtain wall. A lo sumo se llamaría, no sé, cerramiento Khrushchev o algo así. Cosa que las Khrushchevkas tenían 5 pisos de alto. ¿Y por qué no se hacían más altas? Tipo, el chabón quería vivienda para mucha gente. El tema es que sí, muy bien con las viviendas, pero los ascensores no entraban en el presupuesto. Y el que vivía en el piso 5 tenía que subir por la escalera. Imagínate si el edificio tenía 12 pisos. Todas las Khrushchevkas usaban materiales prefabricados y lo menos posible se hacía in situ. Tan así que una Khrushchevka con unos cuantos albañiles podía ser construida en 2 semanas. Así que imagínate lo que era eso. Obviamente los departamentos eran así chiquitos. No tanto como en la época constructivista, de la que ya hablamos, pero un departamento con un dormitorio llegaba a tener 30 metros cuadrados. Un departamento de 3 dormitorios, el doble, 60 metros cuadrados. La cocina de 6 metros cuadrados. Y quizás servía para una familia chica. Pero bueno, justamente en la Unión Soviética la vivienda escaseaba y mucho. Y no era raro que vivas en casa con tus padres, tu esposa, tus hijos y como que es un quilombo todo eso. Con Khrushchev el plan de viviendas fue a un plan nacional para toda la Unión Soviética. En el mejor momento de este plan de viviendas, 60 millones de personas vivían en Khrushchevkas. Una vez y media toda la población de Argentina. Todos viviendo en casas idénticas, porque los planos eran los mismos para todos. Si vos vivías en Siberia, en Estonia o en Azerbaiyán, la Khrushchevka iba a ser igual en todos lados. Y los comunistas no es que le habían declarado la guerra a los diseñadores de interiores, ni tenían un fetiche con los edificios feos. Pero su prioridad era ser equitativo e igualitario con todos. Excepto, bueno, con los que pertenecían al Partido Comunista. Y el gobierno le había prometido a todos una vivienda. Y la única forma era construir viviendas de forma masiva, todas iguales, con el mismo plano para todas. Que si no ya me vas a decir cómo le vas a dar vivienda a 60 millones de personas en el menor tiempo posible. La Unión Soviética solía comparar sus monoblocks con los planes de viviendas de Estados Unidos, los cuales eran habitados básicamente por pobres. Además de que esos edificios no solían tener mucho mantenimiento y era bastante inseguro vivir ahí. En cambio las Khrushchevkas no eran para pobres, eran para todos y estaban más cuidadas. Y usaban esto para hacerse los poronga de cómo sus planes de seguridad social y hábitat eran mejores que los occidentales. Y ahora hablando un poquito más de urbanismo. Tantas Khrushchevkas juntas terminan generando cierto entorno, el cual obviamente también fue planeado. Generaban algo que se llamaban microdistritos. Los microdistritos eran básicamente un conglomerado de monoblocks conformando ciudades nuevas o que eran agregadas a ciudades ya existentes. Había áreas de 10 a 60 hectáreas que le daban albergue a más o menos 20.000 personas. Estos microdistritos contaban con albergues
albergue para ancianos, jardines de infantes, negocios, restaurantes. La idea era que todas las personas tengan todo lo que necesiten, a excepción del trabajo, a un máximo de 500 metros de su vivienda. Obviamente los microdistritos contaban con servicios que la gente no solía necesitar tan a menudo, como hospitales o clínicas. No todos los microdistritos tenían hospitales o clínicas. Nadie iba a tener un centro médico a más de 1500 metros de su casa. Además, estos microdistritos estaban rodeados por avenidas. Estaba diseñado así para que todos los habitantes puedan llegar a todos lados caminando. Estas avenidas tenían colectivos, autos y tranvías. Se suponía que las personas iban a usar más estos medios de transporte en las ciudades más grandes, donde además se solapaba con cosas como el subte. Y se usaba principalmente para ir al trabajo, porque el resto de cosas se supone que estaban cerca de casa. Algo súper curioso es que, a diferencia de Occidente, donde tenemos gobiernos más que nada descentralizados, pero ciudades que funcionan de una forma mucho más centralizada, todos los medios de transporte van de la periferia hacia el centro de la ciudad. En la Unión Soviética esto era exactamente al revés. El gobierno era súper centralizado, pero todos los flujos de gente, arterias y medios de transporte no estaban dirigidos únicamente al centro de la ciudad. Podías vivir tranquilamente en las afueras de la ciudad y tener buena conectividad con otra zona en la periferia de la ciudad, y no requerir ir hasta el centro de la ciudad para de ahí ir a donde necesitabas ir. Podías moverte casi libremente de cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto de la ciudad, de una forma mucho más directa. Muchas de las nuevas ciudades soviéticas fueron construidas alrededor de cosas como minas o cosas por el estilo. Una central nuclear, que después por ahí explota. Como que tenía, digamos, la ciudad cierto atractivo en donde todos trabajaban, por lo que los trabajadores tenían que ir al centro de la ciudad de todas formas. Los microdistritos son una pieza total y absolutamente clave para la creación de ciudades soviéticas. Sin los microdistritos no se pueden entender las ciudades soviéticas. Los microdistritos se las conocía como la unidad administrativa más chica en la reorganización urbanística de la Unión Soviética. Es como que yo te hable de un rompecabezas, que el rompecabezas es toda la Unión Soviética o es toda la ciudad, y una piecita del rompecabezas es el microdistrito, es la unidad más pequeña. La idea era que todos tengan la misma casa y todos tengan acceso a los mismos servicios y facilidades. Ningún microdistrito sería mejor que otro. Y como las ciudades soviéticas no estaban centralizadas, vivir en un departamento a las afueras de la ciudad no implicaba necesariamente que tu viaje hasta el trabajo sea más largo. Además, este tipo de viviendas eran geniales, porque a medida que crecía la población de la ciudad, te bastaba con ir adicionando más y más microdistritos de una forma indefinida. A medida que nacían más fábricas, oficinas, se adicionaban más microdistritos y voilà, problema resuelto. Después de Khrushchev vino Brezhnev, al cual, bueno, eso de estandarizar y hacer más eficiente todo, como que no era la mayor de sus preocupaciones. Si ves un edificio soviético de más de 5 pisos de alto, lo más probable es que haya sido construido después de 1964, cuando el que gobernaba era Brezhnev. Obvio que todo estaba estandarizado, o sea, estamos en la Unión Soviética. No le van a hacer una casa personalizada a cada habitante del país. Y los habitantes no es como que sean dueños de sus cosas para poder construirse su propia casa como a ellos les gusta. Pero en la época de Brezhnev sí se preocuparon un poco más por las cosas como el clima. Si hacía frío, calor, más humedad, menos humedad, si estás en una montaña, si estás en un valle, si estás al lado del mar. No era todo el tuntún como con Khrushchev. Era un poquito más pensado y un poquito más elaborado. Tampoco mucho. En lugar de tener un solo tipo de edificio estandarizado que copiaban y pegaban por toda la Unión Soviética, había varios edificios estandarizados. Las ciudades empezaron a ser más densas y los edificios, bueno, más altos. Los edificios tenían entre 9 y 16 pisos de alto. Y sí, empezaron a implementar tecnología nueva, como los ascensores. Que no eran ascensores como los que conocés vos ahora. De hecho, en el edificio que vive mi tío abuelo en Polonia, durante el comunismo el ascensor era simplemente una plataforma. Mientras subías vos podías apoyar la espalda en la pared y te ibas rascando. No tenía paredes el ascensor. Durante la época de Brezhnev, los departamentos eran más grandes y más lindos que las Khrushchevkas, pero más chicos que los de las Stalinkas. Y el plan urbanístico
de Brezhnev fue el que sobrevivió hasta la caída de la Unión Soviética. ¿Y cómo explicártelo? Todos los departamentos estos creados en los distintos planes de viviendas de la Unión Soviética eran todas de pésima calidad. Te entregaban la casa hoy y dentro de 2 semanas ya perdía agua o tenías humedad. Pero es que los rusos, antes de tener esa vivienda, o no tenían casa o vivían en una casa que eran 4 palitos. Entonces sí, las viviendas son pésimas, pero lo de antes era peor. Las ciudades soviéticas muestran lo distintas que pueden ser las ciudades, urbanísticamente hablando, si las ideas de base son distintas. La perspectiva socialista con la que se crearon las ciudades en la Unión Soviética, el fin de la propiedad privada, una vida más en comunidad y vivienda para todos, eran los lineamientos que se perseguían. Lo que resultó fueron montones de edificios estandarizados y distritos estandarizados, con acceso a pie a todas las actividades diarias a excepción del trabajo. No digo que estas ciudades sean mejores ni peores, ni que necesariamente hayan funcionado bien. Simplemente las describo y señalo cuál era la filosofía de fondo que perseguían. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Si haces clic en este hermoso emoji que te dejo acá al costado, vas a poder suscribirte a mi canal y estar atento a todos los videos que voy a ir sacando. De este otro lado te voy a estar dejando un video que sé que te va a encantar y acá arriba te dejo mi Patreon para que me dones tu plata. Nos vemos en la próxima y aguante la arquitectura, bebé.